¿Qué tal amigos suscriptores de su canal Ingeniería, Experiencia y Conocimiento? Es un placer para mí compartir con ustedes este curso básico en variación de velocidad y arrancadores suaves en baja tensión, cuyo objetivo tiene como fin principal que comprendamos desde la parte académica, desde la parte técnica, es decir, la experiencia en campo, y desde la parte comercial, la selección de algunos aspectos básicos que debemos comprender cuando hablamos de variación de velocidad y de arrancadores suaves. Muy bien, los objetivos que vamos a tener presentes son que comprendamos los conceptos y definiciones propios que aplican en sistemas de variación de velocidad. Hablamos de la potencia y nos concentraremos en la potencia eléctrica y en la potencia mecánica. Hablaremos del torque de carga, de la relación que existe entre la potencia y el torque. Los diferentes tipos de carga según la potencia y el torque, perdón. Vamos a hablar de la corriente eléctrica, de la diferencia eléctrica entre la corriente AC y la corriente en DC, de la frecuencia, del voltaje o de la tensión eléctrica. Quiero que comprendamos el funcionamiento del variador de velocidad desde la parte de diseño. Voy a aclarar algunos aspectos de selección en variación de velocidad al momento de elegir un equipo de estos de acuerdo a la aplicación. Observaremos las diferencias entre variadores de velocidad y arrancadores suaves. Vamos a entender los pros y los contras en aplicaciones donde utilizamos bien sea variador de velocidad o arrancador suave. Conoceremos algunos accesorios en variación de frecuencia, en variación de velocidad. Consideraciones en operación múltiple de motores es algo que también vamos a observar. Vamos a conocer algunos protocolos de comunicación en variación de velocidad, sus características y las aplicaciones de estos. Daremos claridad sobre los principios de funcionamiento en arrancadores suaves. Hablaremos de las clases de arrancadores suaves análogos y digitales. Y por último, hablaremos de algunos aspectos de selección de acuerdo a las aplicaciones en donde utilicemos variador de velocidad o el arrancador suave. Para empezar, definamos lo que es potencia, como la energía empleada para realizar un trabajo en determinado tiempo o, en otras palabras, la rapidez con la que realizamos un trabajo. Definimos entonces bajo formulación matemática que la potencia es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. El trabajo, como lo indica el sistema internacional, tiene como unidad el julio o el joule. El tiempo tiene como unidad básica en el sistema internacional el segundo. Es decir, que cuando hablamos de trabajo sobre tiempo o de julios sobre segundo, estamos hablando de vatios. La potencia se define en términos de vatios y se representa con la W mayúscula. Para avanzar en nuestro tema de interés, vamos a profundizar solamente en dos de las cuatro clases de potencias que encontramos, la potencia mecánica y la potencia eléctrica. La potencia calorífica y la potencia sonora, siendo también muy importantes, son dos tipos de potencia que para el caso de variación de velocidad y arrancadores suaves en baja tensión no va a afectarnos ni nos va a aportar al respecto. Empecemos entonces hablando de la potencia eléctrica como la cantidad de energía eléctrica entregada por un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio, como lo vimos anteriormente. La potencia eléctrica, y mucha atención con esto, es igual a la corriente o a la intensidad eléctrica por la tensión o por el voltaje, que es lo mismo. Ya sabemos que la potencia se da en vatios. La formulación que estamos viendo es para calcular la potencia eléctrica, como su nombre lo dice, en sistemas eléctricos, es decir, en un motor y en todo lo que tenga que ver con potencia eléctrica, como veremos más adelante. Después tenemos la potencia mecánica, que se define como la energía empleada para realizar un trabajo. La potencia en este caso es el producto del torque por la velocidad. Nótese que la potencia mecánica no menciona corriente y no menciona tensión, pese a que su unidad también se da en vatios. Esto se debe por argumentación física y por argumentación matemática, pero desde la parte práctica lo voy a citar de una manera muy clara. Cuando hablamos de potencia mecánica, nos referimos a esa actividad, a ese trabajo físico y mecánico que realiza una máquina especializada o el ser humano en sí.
En este caso pueden ver ustedes en la imagen, en el video, una grúa que está desplazando un container. Si el ser humano intentara levantar ese container, por obvias razones no podría levantarlo. Para eso utiliza una máquina especial cuya potencia mecánica está diseñada en función del torque y de la velocidad para levantar este tipo de cargas. Muy importante tenerlo presente. Hablemos del torque también, como la potencia rotativa, el esfuerzo de torsión, la torsión mecánica. En pocas palabras, cuando nosotros en nuestro vehículo tenemos un problema en una llanta y tenemos que cambiarla, utilizamos nuestra llave en cruz, nuestra llave para quitar los pernos. Ese esfuerzo de rotación, esa torsión que tenemos que realizar al perno a través de la llave o a través de la cruceta, como lo decimos en Colombia, eso es lo que se llama el torque. La fuerza que necesito, la fuerza de torsión que necesito para poder liberar el perno. Mide el efecto de rotación producido al aplicar una fuerza sobre un cuerpo rígido. En nuestro ejemplo que estoy mencionando, el cuerpo rígido es el perno y estamos aplicando el efecto de rotación a través de la cruceta. Tenemos el torque de carga que se define como la fuerza en el eje del motor que intenta frenarlo. Para acelerar el motor debe ser más fuerte que la carga. ¿Qué significa esto, ingeniero? Veámoslo gráficamente. Tenemos un vehículo que está en una pendiente inclinada y que necesita subir por esa pendiente. Se encuentra en una posición estática en donde debe vencer la inercia, es decir, necesita un torque que le permita manejar el peso de la estructura del vehículo con las llantas y el conductor, más el motor para ascender por esa pendiente inclinada. La diferencia entre el torque disponible del motor y el torque de la carga es el torque de aceleración. Y es este torque de aceleración el que nos permite definir si el motor es capaz o no de arrancar. Muy bien, existe una amplia relación entre la potencia y el torque. Cuando la velocidad es constante, en este caso lo estamos viendo, la letra N, el torque y la potencia aumentan. Es decir, si yo mantengo una velocidad constante en cualquiera de los dos casos, me voy a encontrar con que el torque va a aumentar y la potencia va a aumentar de manera proporcional. Es decir, la relación potencia y torque es directamente proporcional siempre y cuando la velocidad sea constante, como lo veremos más adelante. Ahora bien, la potencia aumenta si la velocidad aumenta. Es un concepto que aplica cuando garantizamos que el torque permanece constante, como lo estamos viendo aquí en la columna de color amarillo en ambos casos. Repito, la velocidad aumenta haciendo que la potencia aumente. Este es el fenómeno que se produce en un taladro cuando estamos con el taladro frente a una pared realizando una perforación en la estructura. La potencia va a aumentar por efecto del aumento de la velocidad, pero el torque, la fuerza del taladro va a ser la misma. La potencia aumenta como aumenta la velocidad si el torque es constante. Gráficamente lo estamos viendo. Si la velocidad llega a un 50%, la potencia va a llegar a un 50% y el torque siempre va a ser de manera constante, como lo estamos viendo acá. Aumentamos velocidad, aumenta potencia, pero torque es constante. Muy bien. Quiero presentarles también los tipos de carga. Las cargas están agrupadas en 4 categorías. Cargas de torque variable, en donde presentamos cambios en la carga respecto a la velocidad. Cargas de torque constante, donde la carga no cambia con la velocidad. Cargas de potencia constante, en donde la carga por encima de la velocidad base del motor se va a manejar de una manera constante en términos de potencia. Y las cargas de impacto. En esas cargas, de manera intermitente, no está relacionada la velocidad. Vamos a verlo a continuación. En primer lugar, tenemos las cargas de torque variable. Con una carga de torque variable, el torque utilizado es una función de la velocidad. El torque cambiará con el cuadrado de la velocidad y la potencia cambiará con el cubo de la velocidad. Este tipo de comportamiento de cargas de torque variable es común en aplicaciones de bombeo y ventiladores centrífugos. Gráficamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Tenemos nuestra velocidad de 0 a 100%.
Si miramos en este caso la potencia, la línea de color rojo, y entendemos la definición como que la potencia va a cambiar con el cubo de la velocidad, estamos diciendo que al 50% de la velocidad, la potencia no va a llegar ni siquiera al 25%, va a llegar a la tercera parte de su capacidad. Pero si miramos el torque, la línea de color negro, este cambiará con el cuadrado de la velocidad. Como estamos viendo, al 50% de la velocidad, el torque está aproximadamente un 25%, es decir, a la mitad. Recordemos que cuando hablamos de una función cuadrática, estamos hablando de un f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Y cuando estamos hablando de una función cúbica, como lo estamos citando acá, estamos hablando de un f de x igual a x al cubo. Término trigonométrico que no quiero ahondar en este momento, y que en varios libros vamos a encontrar bastante información al respecto. Bien, continuemos con las cargas de torque constante. Con una carga de torque constante, el torque de la carga no es una función de la velocidad. Si la velocidad cambia, el torque permanece constante y la potencia cambiará con la velocidad. Esta es la característica más común en las bombas de desplazamiento positivo y en las bandas transportadoras, en donde tenemos un cambio de velocidad, donde puede cambiar la potencia, pero en donde el torque indudablemente va a permanecer de manera constante. Y lo estamos viendo en esta gráfica. Muy bien. Les quiero compartir una fórmula muy práctica en donde si no tenemos los datos de placa de un motor, conociendo el torque y la velocidad, podemos identificar la potencia de ese motor. La potencia cambia linealmente con la velocidad cuando el torque permanece constante. Mucha atención con esto. Y el torque permanece constante cuando la potencia cambia linealmente con la velocidad. El torque siempre estará representado en libras-pie. Hablemos también de las cargas de potencia constante. Aquí sucede un fenómeno bien interesante. Con una carga de potencia constante, el torque de la carga es una función de la velocidad en el rango de potencia constante. Si la velocidad cambia, el torque disminuirá. Esta es la característica más común de las máquinas y herramientas o de los tornos, como es el caso del torno eléctrico. En la gráfica lo que estamos viendo es una relación de potencia, la línea de color rojo, versus velocidad, línea inferior de color negro, de manera constante, en donde al yo llegar a un 50% de la velocidad, estoy llegando a un 50% de la potencia. Pero el torque, como pueden ustedes darse cuenta, siempre será constante. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo llego al 100% de la velocidad, al 100% de la potencia? Encuentro que la potencia se vuelve constante, ya que la velocidad no va a aumentar más, pero el torque tiene un fenómeno inversamente proporcional. Aumento velocidad, pero el torque empieza a disminuir. Este principio es muy claro y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a evidenciar en los datos de placa del motor, en donde ustedes se van a dar cuenta que efectivamente cuando llegamos a la velocidad máxima y a la potencia máxima, el torque empieza a disminuir. O en otras palabras, cuando yo empiezo a aumentar velocidad, el torque empieza a disminuir. Fenómeno que sucede en las cajas reductoras. Muy bien, hablemos de las cargas de impacto. Las cargas de impacto tienen requerimientos de torque intermitentes, los cuales no están en función de la velocidad. Como bien vemos en el caso de la fotografía, las cargas de impacto son el fenómeno más común en las prensas de impresión y en las prensas hidráulicas. En las prensas hidráulicas tenemos el efecto de que el pistón, el cilindro hidráulico, va a ejercer una presión de manera intermitente. Lo que se traduce como un torque intermitente es lo que produce esa presión intermitente. Muy bien. Sigamos hablando de nuestro tema, continuando con la definición de corriente, como el movimiento ordenado de cargas libres, normalmente de electrones a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Tenemos dos tipos de corriente como lo estamos viendo en la imagen. En la corriente continua los electrones se mueven de un punto A un punto B, en un solo sentido. En la corriente alterna los electrones se mueven de un punto A un punto B o de un polo positivo a un punto negativo que va a estar variando. En otras palabras, lo que la gráfica nos está mostrando. Cuando el movimiento de electrones se produce en un mismo sentido, se llama corriente continua.
La corriente eléctrica siempre circula en el mismo sentido. Cuando el movimiento de electrones cambia de sentido cada cierto tiempo se llama corriente alterna, que es lo que estamos viendo en la gráfica de la parte inferior. Muy bien, hablemos de la frecuencia, y esta se define como el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. La frecuencia se mide en hertz. Los sistemas eléctricos y electrónicos se fabrican con base en una frecuencia de 50 Hz para Europa y de 60 Hz para Estados Unidos y América. Básicamente lo que estamos hablando es que la frecuencia me dice en un determinado tiempo la cantidad de veces que se repite un evento. Hablamos de la onda sinusoidal y estamos diciendo que en un segundo de tiempo se realiza una onda completa, un ciclo o lo que se define como un hertz. En la imagen del lado encontramos que en un segundo podemos tener 6 repeticiones o 6 ciclos de esa onda sinusoidal. ¿De qué manera esto nos afecta? Nos afecta en la calidad de la señal que recibe el variador al momento de controlar un motor eléctrico. Estamos viendo en el video del costado derecho cómo la frecuencia de 0.5 Hz a 2 segundos tiene un parpadeo mucho más lento frente a la frecuencia de 1 Hz en un segundo, donde la velocidad o la fluctuación es mayor, y en donde finalmente tenemos en la parte inferior una frecuencia de 2 Hz con un tiempo de 0.5 segundos, en donde la oscilación es mucho más rápida. El voltaje, otro aspecto muy importante a definir y que se define como la diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. En el video que estamos viendo, tenemos un campo electromagnético que se forma en el momento en que la batería se coloca. No hay movimiento de electrones ya que no hay una fuerza externa que haga realice el movimiento de los electrones. Al colocar yo la batería, estoy colocando un voltaje, una fuerza eléctrica externa que permite la circulación de los electrones y la energización de cada bombilla. ¿Qué sucede cuando un bombillo se estalla? Sencillamente el campo electromagnético se pierde o se abre y los electrones dejan de moverse. Eso es el voltaje, la fuerza que permite el desplazamiento de los electrones a partir de un campo eléctrico. Bien, teniendo claros estos conceptos básicos de electricidad y de la parte mecánica, vamos a hablar también de los variables de velocidad desde la parte de diseño, funcionamiento y servicio. Tenemos en la entrada una señal eléctrica trifásica que es la que proviene de la red, bien sea 220, bien sea 440, 480, 600 voltios, etc. Lo importante y resaltable en este tema es que esa señal trifásica llega a una etapa de conversión, un rectificador no regulado, y aquí se encuentra un puente de diodos que toma esa señal eléctrica, la convierte en una señal DC con el propósito de reducir el ruido eléctrico, es decir, con el propósito de hacer que la señal eléctrica sea más constante, sea uniforme. Una vez obtenemos ese voltaje DC, enviamos esa señal DC a una etapa de inversión en el mismo variador de velocidad, donde obtenemos un voltaje controlado, un voltaje AC, es decir, un voltaje que puedo modificar o variar en función de la frecuencia. Voltaje variable en función de la frecuencia variable. Eso es lo que se llama una relación de voltaje-frecuencia constante. Gráficamente, ¿qué encontramos? Voltios versus frecuencia, en donde a partir de cierto punto, es decir, por encima, necesito mínimo 23 voltios para vencer la inercia en el motor. A partir de 23 voltios hasta los 460 voltios, yo tengo el control del motor a través del variador de velocidad. Es una relación lineal. Si yo llego a 60 Hz es porque el consumo en tensión es de 460 voltios. Es una relación directamente proporcional. Bien, lo prometido es deuda. Hablábamos de la placa de datos del motor y cómo a partir de ella
podemos identificar el variador que necesitamos según nuestra aplicación. El variador debe cubrir los datos de placa del motor conectado. Estos datos son la frecuencia, que en este caso es de 60 a 50 Hz, el voltaje, que puede ser 220, 440, 230, 460, o el voltaje que aparezca en la placa del motor, la potencia y la corriente. ¿Qué necesito yo para conocer puntualmente el variador para este motor? En los datos de placa, yo busco la tensión a la cual se va a alimentar el motor y la potencia para la cual está diseñada ese motor. Estamos hablando de un motor de 10 caballos a 230 voltios o a 460 voltios. Entonces debo seleccionar bien sea un variador de 10 caballos a 230, 220 voltios o de 10 caballos a 460, 440 o 480 voltios. Estos datos realmente en la programación del variador yo los configuro para indicarle al variador que el motor que va a controlar va a ser alimentado a 220, a 230, a 240 voltios o en la gama de media tensión, perdón, en la gama de baja tensión de 440, 460, 480, 500 voltios, etc. Hay un aspecto bien interesante aquí que voy a resaltar. La relación voltaje-corriente es inversamente proporcional. Si yo miro 230 voltios, en la placa me está indicando este motor que consume 27 amperios. Pero si yo aumento o conecto este motor a un voltaje como 460 voltios, que es superior a los 230 iniciales, voy a consumir la mitad de la corriente, 13.5 amperios. La relación voltaje-corriente es inversamente proporcional. Primero. Segundo, la relación frecuencia-velocidad es directamente proporcional. Más frecuencia es más velocidad y aquí lo puedo evidenciar. Los datos de placa del motor me dice que para 60 Hz la velocidad de este motor es de 1774 RPM. Ahora bien, ¿qué sucede si yo tomo este motor y duplico la frecuencia, 120 Hz? Ojo con lo que va a suceder, mucha atención. La velocidad se va a duplicar a 3540 RPM. Qué interesante. Pero si vamos más allá, ¿qué sucede entre la velocidad y el torque? Vemos que es una relación inversamente proporcional basándonos en la explicación que dimos al comienzo y aquí lo podemos evidenciar. Observemos que si la velocidad del motor es de 1774 RPM, el torque es de 29.5 libras-pie. Pero si yo aumento la velocidad a 3540 a través de la frecuencia, como lo estamos evidenciando, el torque de este motor se va a caer, va a disminuir. Pasa a ser de 14.8 libras-pie. Muy bien. En conclusión, para seleccionar el variador, debo tener en cuenta, primero, el voltaje al cual voy a conectar el motor. El voltaje al cual yo conecte el motor es el mismo voltaje que yo voy a conectar el variador. La potencia. La potencia del motor la debo tener clara para la elección del variador de velocidad. Ojo con esto. Los variadores son o de 220, 230, 240 voltios o de 440, 460 y 480 voltios. Ellos manejan un rango, un margen de error. 15% por debajo, 15% por encima. Yo puedo indicarle al variador, voy a trabajar mi motor a una tensión, a un voltaje de 220 voltios y lo hago en el momento de la programación, como lo veremos en otros módulos. Por ahora concentrémonos en la parte teórica y avanzaremos a algo más práctico. Bien, un tema muy interesante para todo jefe de mantenimiento y para todo ingeniero de proyectos es conocer las principales diferencias entre los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia. Número 1. Tengamos presente que el arrancador suave lo que hace es limitar la corriente asociada al arranque del motor y de esta manera proporcionar una rampa suave hasta su velocidad máxima. Cuidado, en su velocidad máxima el arrancador suave no me permite modificar la velocidad. Modifica solamente el arranque y la parada del motor. El variador de velocidad, en cambio,
Se utiliza para controlar la velocidad del motor, variando la frecuencia en función de la potencia, controlando la velocidad en cualquier momento durante la operación del motor. Hablemos de las aplicaciones también. Los arrancadores suaves se utilizan en estas aplicaciones donde se desee control de velocidad y torque solamente en el arranque y en la parada. En motores de más de 50 caballos, donde la corriente requerida por el motor al momento del arranque requiera ser reducida por costos. Los variadores de frecuencia pueden realizar la misma función de un arrancador suave. Además, son útiles en aplicaciones donde se requiere pleno y absoluto control de la velocidad del motor. Se utilizan en esas aplicaciones donde la velocidad debe mantenerse independientemente de los cambios de conducta del proceso. Es decir, que yo pueda manejar no la velocidad nominal, sino una velocidad menor y mantenerla de manera constante. Punto comercial. Amigos, el arrancador suave económicamente es más rentable que un variador de frecuencia hasta 50 caballos. Si yo, y no estoy hablando de marcas, si yo tomo un arrancador suave de 50 caballos y lo comparo frente a un variador de velocidad de 50 caballos, el arrancador suave, un ejemplo, puede estarme costando, no sé, $500. El variador de velocidad en esa misma potencia puede estarme costando $1,500. Pero si yo me voy con un motor de 75 caballos, es decir, por encima de los 50 caballos, me voy a encontrar que el arrancador suave y el variador de velocidad van a estar por un orden muy parecido en términos de precio. En tema de beneficios eléctricos es otra cosa. Ya sabemos que con el arrancador suave solamente vamos a poder controlar arranque y parada del motor, y con el variador de velocidad vamos a poder controlar arranque, parada, cambios de velocidad y hasta cambios de torque. Podemos llegar a controlar con el variador de frecuencia. Los arrancadores suaves son eficientes en sistemas mecánicos de arranque suave para minimizar picos de tensión y torque asociados a la puesta en marcha, solamente la puesta en marcha. Hablamos de bandas transportadoras donde necesitamos una velocidad constante, de motorreductores donde no necesitamos variar velocidad o de sistemas de bombeo donde solamente nos interesa eliminar golpes de ariete causados en tuberías cuando el fluido cambia de dirección rápidamente. Ingeniero, ¿qué es el golpe de ariete? Claro que sí, amigos míos. El golpe de ariete es esa vibración, es esa turbulencia que se presenta al interior de la tubería por, por el desplazamiento del líquido, del agua o de cualquier fluido al interior de esta, que al cambiar de dirección, en un codo, en una unión T de la tubería, produce unos golpes muy fuertes como si se estuviera golpeando con un martillo la tubería. Ese es el golpe de ariete. El ruido o la vibración que se produce en la tubería por efecto de la cavitación del agua, por efecto del desplazamiento del fluido o del agua al interior de la tubería. Cualquier inquietud al respecto, no duden en escribirme en los comentarios. Cualquier pregunta que exista, cualquier tema que requiera aclaración, con mucho gusto lo podemos atender. El variador de frecuencia en temas de aplicaciones tiene una gran ventaja y es que cuenta con un ahorro de energía mucho mayor. Reduce la velocidad en ventiladores, centrífugos, en bombas y en sopladores. Pueden reducir significativamente el consumo de energía y mejorar el tiempo de vida del sistema. En otras palabras, ¿un arrancador suave me genera un ahorro de energía? Claro que sí. ¿De cuánto? De un 25, 30, 35%, dependiendo de la marca también, dependiendo de la potencia, etc. Pero si yo comparo ese ahorro de energía frente a un variador de velocidad, me encuentro con que el variador de velocidad puede generarme ahorros de 40, 45, 50 y hasta 55% de acuerdo a la velocidad y de acuerdo a otras características del variador de velocidad. El variador cuenta con un control personalizado, cuenta con una serie de entradas y salidas que se pueden comportar como entradas y salidas tipo PLC. Es más, muchas marcas, no voy a citar cuáles, tienen la gran ventaja de que la programación en algoritmos del variador de velocidad cumple las mismas funciones de un PLC. Algo bien interesante. Algunos accesorios que vamos a encontrar en los variadores de velocidad son la reactancia de línea del 3%, entradas digitales y entradas digitales y salidas digitales integradas en el variador o tarjetas adicionales que me permiten aumentar el nivel de entradas y salidas del variador, bien sea entradas y salidas análogas o digitales.
protocolos de comunicación que me permiten interactuar con sistemas de sistemas SCADA, supervisión de datos que se encuentren dentro de la industria, de tal manera que yo puedo tomar un variador de velocidad, comunicarlo por Profibus a través de su tarjeta de comunicación con un PLC y de esa manera tener a través del PLC el control absoluto del variador de velocidad. Algo bien interesante. Hablemos de algunos de estos accesorios brevemente, aunque profundizaremos de ellos en cursos más adelante. Y para eso les agradezco que se suscriban a mi canal para tener más suscriptores y de esa manera divulgar más esta información que es bien interesante de una manera bastante sencilla. La reactancia de línea al 3% o al 5%, como otras marcas lo manejan, me permite proteger el variador y el motor del ruido eléctrico que proviene de la red eléctrica. Es decir, reduce la probabilidad de que corrientes parásitas, de que efectos como la distorsión armónica que se da en todos los sistemas eléctricos donde se encuentren motores, afecte el comportamiento del variador y del motor. Es muy interesante que lo tengamos presente. Piensen ustedes esto, no es lo mismo tener un motor con un variador de velocidad de 250 caballos trabajando en una zona rural, en una empresa ladrillera, en el campo, lejos de la ciudad, donde no hay un control de la energía eléctrica muy preciso, ni muy alto, ni es la mejor calidad la que nos proporciona la electrificadora, versus un motor y un variador de velocidad de 250 caballos en una empresa ubicada dentro de la ciudad, donde la electrificadora nos garantiza por las condiciones del cableado y por las mismas condiciones ambientales, una señal eléctrica mucho mejor. Por eso en ese tipo de aplicaciones es mejor contar con una reactancia de línea de la entrada del variador para proteger, para tener la tranquilidad de que nuestro variador y nuestro motor va a trabajar debidamente. Ahora bien, hablamos también de reactancia de la salida. Y me han dicho, ingeniero, ¿para qué se coloca una reactancia de línea de la salida? Muy bien, les voy a contar. Los variadores en distancia con los motores, o en otros términos, la distancia entre el variador y el motor tiene cierta longitud. Algunas marcas nos dicen la distancia entre el variador y el motor máximo es de 30 metros. Otros nos dicen máximo es de 50 metros. Otros son más generosos, nos dicen de 100 metros. Y otros más avanzados todavía, y marcas más costosas también, nos dicen puedes tener el motor a una distancia de 300 metros respecto a la ubicación del variador y tu motor va a trabajar debidamente. ¿Qué sucede? La impedancia del cable produce que la corriente se disminuya. Entre mayor sea la distancia entre el variador y el motor, la corriente que va a llegar al motor va a ser menor. ¿Cómo lo mitigamos? Colocando una reactancia de línea. Si yo sé que en mi manual del variador me dice, atención, el motor debe estar máximo a una distancia de 30 metros respecto del variador, lo que me está diciendo el fabricante del variador es que debo colocar una reactancia de línea después de los 30 metros para garantizar que a mi motor le llegue la corriente que necesita para operar debidamente. Lo mismo si me dicen que la distancia es de 100 metros. Ok, el fabricante me está diciendo que después de 100 metros debo colocar una reactancia de línea para garantizar, como el caso anterior, que la corriente que mi motor necesita llegue de la manera más óptima, de la manera más adecuada. Esto es lo que nos están diciendo los fabricantes respecto a la distancia del variador frente al motor y la razón por la cual se utiliza reactancia de línea a la salida del motor. Muy bien. Un tema bien interesante es la operación múltiple de motores. Ingeniero, o sea que yo puedo controlar varios motores con un solo variador de velocidad. La respuesta es sí, bajo una premisa. La sumatoria de corrientes de los motores debe ser inferior a la corriente nominal del variador. Ejemplo, estamos viendo en la imagen tres motores, cada uno de 5 amperios, cuya sumatoria me da 15 amperios. Lo estoy controlando con un variador de 20 amperios. Eso quiere decir que mi variador puede controlar estos tres motores. Ahora bien, hay condiciones de seguridad que debo tener en cuenta. Les hago una pregunta y les voy a dar unos segundos para que ustedes analicen su respuesta. Si yo tengo un variador que me controla tres motores, como lo estamos viendo en la imagen, y se me dispara uno de los motores
por un atascamiento del eje, ¿el variador lo detecta o no lo detecta? Piensa en su respuesta. El variador detecta si este motor sale de funcionamiento o no lo detecta. El variador detecta si este motor está quemado o no está quemado. Si está en cortocircuito o no lo está. Muy bien, la respuesta es la siguiente. No lo va a detectar. ¿Por qué? Recordemos que estamos hablando de variables físicas, no de equipos eléctricos. El variador de velocidad no sabe que tiene 3 motores bajo control. Simplemente sabe que está controlando una carga eléctrica de 15 amperios. El resultante de esta sumatoria, 3 motores de 5 amperios cada uno me da 15 amperios. Otra vez, el variador no conoce de equipos eléctricos, conoce de variables físicas, de variables eléctricas. Él lo único que está detectando es que está controlando 15 amperios y que están por debajo de su capacidad nominal. Eso es lo que está viendo él. Para que mi variador de velocidad entienda cuando un motor sale de funcionamiento por un atascamiento, por un cortocircuito, una sobrecarga o lo que sea, debo tener presente un guardamotor para cada uno de los motores con su respectivo contactor. ¿Esto qué me permite? Primero, si hay una sobrecarga eléctrica en alguno de los motores, el guardamotor, como relé térmico que es, me va a proteger los demás motores, el variador de velocidad, aislando el motor averiado del resto de la red eléctrica. Segundo, el contactor en el momento en que se abra, automáticamente a través de sus señales digitales, yo puedo decirle al variador cuándo ese motor salió. Es decir, una breve comunicación entre motor y variador a través del contactor del motor. Eso lo veremos más adelante. Voy a conseguir, me comprometo a eso, a conseguir la marca, el respaldo de una marca que nos evidencie cómo se da esta situación y cómo se controla. Por lo pronto, tengamos presente que sí lo podemos hacer, pero que el control lo vamos a tener a partir de, primero, un guardamotor de protección con un contactor que esté enviando señales eléctricas al variador y que me defina cuándo ese motor salga de servicio. Muy bien. Muchas veces en la industria se encuentran inquietudes como, bueno, yo tengo motores jaula de ardilla y tengo motores de imanes permanentes. Más, tengo motores de diferentes velocidades y por ende con diferente número de polos. ¿Debo seleccionar un variador de acuerdo al motor o de acuerdo a la velocidad nominal del motor? La respuesta es no. La tecnología ha avanzado a unos niveles tan amplios que me permite a través de un solo variador de velocidad controlar motores de imanes permanentes, motores jaula de ardilla, con diferentes de velocidades desde 3600 hasta 900 RPM, desde 2 polos hasta 8 polos. Lo único que tengo que tener presente es que al momento de la programación tengo que indicarle yo al variador en la programación qué tipo de motor voy a controlar. La diferencia entre un motor jaula de ardilla y un motor de imanes permanentes, en primer lugar, el costo. Un motor de imanes permanentes puede llegar a costar 2 o 3 veces más de lo que puede costar un motor jaula de ardilla. En segundo lugar, el tamaño de un motor de imanes permanente es quizás la mitad del tamaño de un motor jaula de ardilla. En tercer lugar, el torque que genera un motor de imanes permanentes versus un motor jaula de ardilla en la misma potencia puede ser hasta 4 veces o hasta 5 veces superior al torque que genera el motor jaula de ardilla. Eso es un pequeño paréntesis que quiero compartir con ustedes desde la experiencia comercial. Muy bien, les mencionaba que la comunicación en los variadores de velocidad se puede dar y esta se da mediante la tarjeta de red que se conecta al variador como esclavo a la red. La gran mayoría de protocolos de comunicación que existen tienen una función muy puntual de acuerdo a su velocidad de transmisión. Lo importante es conocer cuáles son los protocolos más comunes que vamos a encontrar en variación de velocidad. Vamos a encontrar Modbus RTU con rangos de velocidad desde 300 hasta 19.2 kilobaudios.
Vamos a encontrar protocolos de comunicación Profibus con velocidades desde 9 kilobaudios hasta 12 megabaudios. Por eso es el protocolo favorito que se maneja en sistemas SCADA. Podemos también redes de comunicación tipo DeviceNet, en donde tenemos diferentes capacidades de velocidad de acuerdo a la aplicación y de acuerdo al proceso. Es importante si manejamos sistemas de refrigeración, en donde se utiliza bastante frecuente el protocolo de comunicación Metasys N2 de Johnson Control, que nuestro variador sea capaz de manejar este protocolo de comunicación, algo que se le debe solicitarle al proveedor en el momento en que se adquiere el variador de velocidad. También tenemos redes de comunicación tipo Modbus TCP, en donde necesitemos comunicar nuestro variador en redes tipo Ethernet mediante un conector RJ45. Y también en sistemas de refrigeración es común encontrar el protocolo BACnet. De hecho, es muy sencillo no encontrar protocolos de comunicación Metasys N2 en sistemas de refrigeración, sino protocolos BACnet. En ese caso, como en el caso del Metasys N2, nuestro proveedor debe garantizarnos que tiene la tarjeta de comunicación para que nuestro variador se comunique en sistemas de refrigeración bajo esta red. Bien, hablemos de arrancadores suaves. La gran mayoría de marcas tienen su variador de velocidad y tienen su arrancador suave. Vamos a encontrar en este apartado que tendremos arrancadores suaves tipo digitales, con su display, con un nivel de protección bastante alto, y también vamos a encontrar arrancadores suaves de tipo estático, donde simplemente mediante el control que nos permite ejercer una determinada cantidad de potenciómetros, puedo modificar la velocidad de arranque y parada en el variador o incluso el torque en el arranque del motor. Los arrancadores suaves se basan en el principio de rectificadores controlador de silicio, SCRs. Recordemos que un SCR no es más que un tiristor conformado por tres etapas: el ánodo, el cátodo y la compuerta o el gate. Me permite el paso de energía desde el ánodo hasta el cátodo cuando se recibe un pulso eléctrico en la compuerta o en el gate. Y esto es lo que hace que se limite la corriente en el arranque y en la parada del motor. En arrancadores estáticos como el que estamos viendo en la imagen, los identificamos rápidamente porque no tienen un display en primer lugar y porque el control se realiza a través de dos o tres potenciómetros de manera análoga. Esos potenciómetros me permiten controlar el tiempo de arranque, el tiempo de parada y en este caso, en el arrancador que estamos viendo, el torque que vamos a tener en el arranque y la parada del motor. Muy bien. Cuando hablamos de estos arrancadores estáticos, nos vamos a encontrar con un par de rectificadores SCR en la primera y en la tercera fase. Nótese bien que la segunda fase, en teoría, está desprotegida. Sencillamente, estamos estimando su protección a partir de la primera y segunda, de la primera y tercera fase. Recordemos, el voltaje y corriente aplicada al motor se controla variando el periodo de conducción del SCR. Esto a su vez controla el torque desarrollado por el motor. Ahora bien, les hago una pregunta y quiero que me la respondan en los comentarios. En la segunda etapa del curso vamos a compartir quién fue el suscriptor que nos compartió la respuesta y que más se acercó a la realidad. La pregunta es esta: ¿qué sucede cuando el arrancador controla el arranque y la parada del motor? ¿Qué sucede cuando el arrancador llega a la velocidad nominal? ¿El arrancador sigue trabajando? ¿Sale de servicio? ¿O hay un elemento externo que garantice que continúa el funcionamiento del arrancador y del motor? Nuevamente, pregunto, cuando el arrancador lleva el motor a su velocidad nominal, ¿qué sucede con el arrancador suave? ¿Sigue trabajando? ¿Sale de servicio? ¿Qué sucede en esa etapa en donde el motor está trabajando a su velocidad nominal? Les agradezco sus comentarios al respecto de esta pregunta. Suscríbanse al canal, los invito cordialmente. Bien, aquí tenemos una breve explicación del arranque y parada del motor. Tenemos una gráfica de tensión, voltaje, versus tiempo. Cuando yo le digo a mi arrancador que quiero que llegue a la velocidad nominal en 10 segundos, lo que le estoy diciendo es: limíteme la corriente en función de la tensión y del tiempo
de tal manera que tengan que pasar 10 segundos para llegar a la velocidad nominal del motor. Eso es lo que le estoy diciendo al motor a través del arrancador suave. Cuando le digo al motor, perdón, cuando le digo al arrancador, quiero que mi motor pare en 20 segundos, le estoy diciendo, ok, toma la velocidad nominal del motor que actualmente tienes bajo control y llévalo a una velocidad cero en un lapso de 20 segundos, de tal manera que no sufra el eje del motor. Obviamente, yo puedo decirle que quiero que arranque en 30 segundos, que pare en 5, bueno, ya condiciones propias de cada aplicación. Pero esa es la manera más sencilla de explicar cómo funciona un arrancador suave. Recuerden la pregunta que hicimos en la imagen anterior. Aquí tenemos las diferencias entre arrancadores suaves digitales y estáticos. Arrancadores digitales tienen su display, tienen mayor control, una velocidad de respuesta mucho mayor, tienen además la posibilidad de indicarme en la memoria que tienen qué tipo de fallas se han presentado, es decir, guardan en su memoria interna eventos, advertencias, fallas, disparos que se hayan producido durante la operación del motor. Puedo visualizar gráficamente a través de su display cuando el motor esté trabajando en dos fases, por ejemplo, cuando hay una caída de tensión, cuando hay un incremento de corriente. Incluso, hoy en día tenemos arrancadores tan avanzados que nos identifican cuando el motor tiene un atascamiento y se disparan para evitar que el motor se queme. Tuve una experiencia con una ladrillera fuera de la ciudad en donde precisamente la máquina se encontraba bajo un árbol y pues por la intemperie, las condiciones ambientales, una rama se desprendió y cayó dentro de la máquina. La máquina estaba trabajando con un arrancador suave. Cuando la rama cayó dentro de la máquina, produjo un atascamiento. Era un arrancador bastante antiguo que no tenía la posibilidad de avisar cuando había un atascamiento. En primer lugar, cuando la rama cayó al interior de la máquina, produjo el atascamiento, se rompieron los ejes y engranajes de la máquina y, lastimosamente, el motor también se quemó. Cuando el usuario nos presentó esta situación, la respuesta fue, mira, tienes un arrancador que no te está avisando cuando hay un atascamiento. Estás ciego, no puedes ver cuando hay un atascamiento. Tienes que cambiar ese equipo por algo más avanzado. La solución más eficiente fue, número uno, cambiar el arrancador por un variador de velocidad. Les voy a decir por qué. Acuérdense que hablábamos de que por encima de 50 caballos el arrancador y el variador de velocidad tiene una diferencia en precio mínima. Segundo, una máquina que está trabajando de manera continua y que además necesita un nivel de protección más avanzado, es más eficiente con un variador de velocidad. ¿Por qué un nivel de protección más avanzado? Porque el variador de velocidad, y la gran mayoría de marcas lo ofrecen, te permite que si hay un atascamiento en el eje de la máquina, sencillamente intente hacer 4 intentos de liberar el eje del motor para evitar que este se dañe. Si hay un atascamiento, él solito va a tratar de liberar el eje del motor. Si tras 4 intentos no lo logra, él va automáticamente a disparar una falla. En conclusión, vas a tener o que la máquina se desatasque y sigue trabajando, no te va a tener la producción, o en segundo lugar, vas a tener la ventaja que si definitivamente el atascamiento es muy grave, puedas por lo menos sacar de servicio el motor y la máquina para evitar que ésta se dañe. Muy importante eso. Bueno, ese era un pequeño paréntesis que quería compartir con base a la experiencia que he tenido. Entonces, si ustedes comparan un arrancador suave dinámico frente a un arrancador suave estático, tenemos una gran cantidad de ventajas de protección, de memoria, de visualización y de protección en las fases. ¿Por qué? Porque el arrancador suave dinámico tiene SSRs en las 3 fases. Es decir, no tenemos 4, 2 en cada fase, la primera y la tercera, sino 2 en cada fase, primera, segunda y tercera, para un total de 6 SSRs. En este arrancador estático, y no hablamos de marcas, sino de la tecnología de arrancadores estáticos, vamos a tener una grave repercusión. Y les voy a hacer la pregunta, ¿qué sucede si en un arrancador suave estático se presenta una apertura de fase en la segunda fase? La respuesta es sencilla. Vamos a tener una disminución de corriente, vamos a tener una ralentización del motor y eso no lo vamos a poder visualizar en el arrancador, sino hasta que el operario o el técnico se acerquen a observar qué sucede. O tomando la tensión y la corriente en las fases del motor. Bien,
Es muy común y es muy frecuente encontrar un concepto que para mí es errado, y es decir que un arrancador suave es multivoltaje. Muchos fabricantes, muchos proveedores se aprovechan de ciertas virtudes del arrancador suave para argumentar que su producto es multivoltaje, lo cual es falso. A ciencia cierta es algo que es falso. Si bien es cierto que un arrancador suave puede trabajar a diferentes niveles de tensión, también es cierto que lo hace en función de la corriente y no de la potencia. En esta imagen que estamos viendo, X arrancador suave, que a 480 voltios o 460 voltios sirve para un motor de 40 caballos a 52 amperios, o también para un motor de 15 caballos a 240 voltios que consume 52 amperios. El arrancador suave se debe seleccionar con base a la tensión y con base a la corriente, no con base a la potencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Recuerden que el arrancador suave lo que hace es limitar corriente, no tensión. Esa es la razón por la cual se debe seleccionar en función de la corriente y de la tensión. Bien, quiero hablar ahora de diferentes aplicaciones en la industria. Encontramos variables de velocidad que son aplicables a una amplia variedad de tareas de automatización a nivel industrial. Los objetivos son por lo general controlar la velocidad, el torque o la posición o alguna otra variable del proceso. Con cada generación nueva de diseños se obtienen más características, más flexibilidad y más adaptabilidad a muchas aplicaciones. Hablemos, por ejemplo, del caso de mezcladoras y agitadoras industriales. Estas son usadas en una amplia gama de industrias para combinar diferentes materiales con el fin de formar un producto final. La pregunta que lanzo, voy a darles unos segundos para que ustedes analicen. ¿Qué recomendarían ustedes como ingenieros de diseño, como jefes de mantenimiento, como ingenieros de proyectos a un usuario que tiene una mezcladora o una agitadora tipo industrial? ¿Que utilice un variador de velocidad o que utilice un arrancador suave? Les agradezco también en los comentarios del video compartir sus respuestas al respecto, asimismo sus inquietudes. Bien, lo que se recomienda es un variador de velocidad para este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque el variador debe ser capaz de operar después de que ocurre una pérdida momentánea de energía. Detectar si un atascamiento, como en el ejemplo que les colocaba de la empresa ladrillera fuera de la ciudad. Adicionalmente, el variador es capaz de responder ante este evento y prevenir daños en la máquina. Y avanzando un poco más, ese tipo de aplicaciones requieren un alto torque al arranque, manejan materiales con alta viscosidad, requieren alto torque al arranque para obtener el movimiento de las cuchillas del mezclador. Por ende también, como son mezcladores y agitadores, manejan diferentes sustancias, diferentes materias primas que se requieren mezclar a diferentes velocidades. En ese orden de ideas, requerimos un variador de velocidad. Ahora les presento la extrusora. Recuerden que un extrusor es una máquina usada para crear un producto, moldeándolo, forzándolo, termoformándolo a salir por una abertura especialmente dispuesta. Las materias primas se someten a fusión, transporte, presión y formación y son unos gránulos de plástico, unas pequeñas pelotitas de plástico que se colocan en esta tolva, se funden al interior de esta y a través de este tornillo sin fin se desplazan a lo largo de la máquina. ¿Qué recomiendan ustedes para este tipo de aplicaciones? Les agradezco sus comentarios al video y a esta pregunta. ¿Qué tipo de equipo electrónico recomiendan ustedes para una empresa que maneja extrusoras plásticas o ladrilleras? ¿Qué tipo? La respuesta es que en este tipo de sistemas se manejan variables de velocidad en DC porque son motores y variadores muy pequeños, muy robustos en el torque que manejan, que rara vez piden mantenimiento, pero que por el avance de la tecnología y el consumo, el costo de la energía, se han tenido que desplazar a variadores de velocidad en AC para garantizar que el torque sea constante. Que si por alguna X o Y razón el torque se pierde, se reduce o aumenta, el variador esté en condiciones de mantenerlo de manera constante para garantizar que el producto que se maneja y que se fabrica dentro de la extrusora sea 100% uniforme. Además,
que el control de velocidad sea exacto mientras el material está siendo expulsado para garantizar que no se deforme. Como en las extrusoras se maneja un torque tan alto a tan bajas velocidades, necesitamos del variador de velocidad para reducir la velocidad del motor. Bandas transportadoras. Las bandas transportadoras se usan en la industria para desplazar materiales de un punto A un punto B. Estas pueden ser inclinadas o pueden ser paralelas al suelo. Los motores eléctricos son comúnmente usados cuando la gravedad no puede ser empleada o cuando la velocidad de una caída gravitacional tiene que ser controlada. En este tipo de aplicaciones, por ejemplo, yo puedo definir si es un arrancador suave o un variador de velocidad de acuerdo a la necesidad de mi cliente. En las bombas, y aquí lanzo otra pregunta que me gustaría compartieran sus respuestas en los comentarios al video. Una bomba se utiliza para mover un fluido, bien sea agua u otro tipo de sustancia líquida, de una zona de menor presión o altitud a otra de mayor presión o altitud. ¿Estamos claros? Las bombas representan aproximadamente el 31% de la industria, es decir, que tiene un consumo eléctrico bastante alto. ¿Ustedes qué le recomendarían a un usuario de bombeo? ¿Que coloque un arrancador suave o que coloque un variador de velocidad? Sus respuestas nuevamente a los comentarios del video. Compartamos, retroalimentámonos entre todos, retroalimentemos entre todos esta información y enriquezcámonos entre todos. Las bombas funcionan con una carga de torque variable que aumenta con la velocidad, lo que hace que haya mucho desgaste en las partes mecánicas del sistema y que se requiere un mantenimiento frecuente. Ya les voy a explicar qué es. Cuando una bomba, sobre todo una bomba centrífuga, está trabajando, ella tiene su impulsor dentro de esta estructura. Dentro de esta estructura se presenta una cavitación que puede reducirse con un variador de velocidad o con un arrancador suave. De tal manera que esa cavitación, ese burbujeo que llega al impulsor de la bomba, no genere este tipo de desgaste en las paletas o en los lóbulos de la bomba. Esto se presenta por esa ametralladora de burbujas que se presentan en el fluido, en el líquido, en el agua, cuando chocan con la parte interna de la bomba. Lo que se hace es utilizar un variador de velocidad o un arrancador suave que reduzca la velocidad del fluido al ingresar a la bomba. ¿Qué recomiendo yo realmente? El uso del variador de velocidad en una bomba es mucho mayor. Primero, como decíamos anteriormente, las bombas representan aproximadamente el 31% de aplicaciones industriales. Es decir, que tiene un consumo eléctrico bastante alto que podemos mitigar utilizando variables de velocidad y reduciendo la velocidad de la bomba. Segundo, las bombas no pueden trabajar en vacío. Una bomba cuando empieza a trabajar en vacío es una bomba que se daña. Una bomba que se daña es una bomba que está fuera de servicio, que hace que los procesos dentro de la industria se detengan y por ende la producción se vea afectada. El variador de velocidad, cuando lo tienes conectado a una bomba, tiene la gran ventaja que te dice cuando la bomba no tiene carga. Tú le colocas un sensor de presión y él le va a indicar al variador cuando no haya líquido en la bomba, cuando no haya presión en la bomba. Si no hay presión en la bomba, el variador no va a trabajar la bomba, la va a proteger. Y por último, nosotros vamos a reducir costos de energía, ya que los motores van a consumir menos energía cuando reducimos la velocidad. Los compresores tienen un fenómeno muy similar a las bombas, salvo que los compresores son máquinas térmicas, mientras que las bombas son máquinas hidráulicas. Vamos a tener el mismo detalle que con las bombas. Vamos a tener niveles de presión adecuados, pero con un control de velocidad más optimizado que va a reducirnos consumos de energía y que va a permitirnos regular la presión de manera constante. Otro aspecto bien interesante son las bobinadoras. Las bobinadoras en la gran mayoría de aplicaciones manejan materiales como el cable, como el papel o como sustancias textiles, como el hilo, por ejemplo. Para este tipo de aplicaciones se maneja un encoder. Ese encoder no está sensando la velocidad del motor, sino la velocidad con la cual el textil, el cable o el papel se están enrollando en la bobinadora. Para este tipo de aplicaciones lo que se recomienda es el variador de velocidad para garantizar que la velocidad y el torque que se necesita
que se necesitan sean controlados de la manera más adecuada. Si van a presentarse cambios de velocidad y torque durante la operación, el variador lo puede detectar y acoplar la velocidad del motor con base a la velocidad del cable, del papel o del textil que estemos bobinando. Algo muy importante a tener en cuenta. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Es el primer video que lanzo en el canal de YouTube, por lo cual nuevamente les digo, están cordialmente invitados. Los invito a que se suscriban a mi canal, compartan sus experiencias. Si hay inquietudes, si hay comentarios, si hay observaciones, con mucho gusto y con mucha humildad las recibimos. Vamos a mejorar mucho más nuestras presentaciones con el aporte que ustedes nos ofrezcan. Y ante todo, esta es una herramienta para todos nosotros. Una feliz tarde y bueno, hasta una próxima oportunidad en donde les presentaremos el módulo número 2 en variación de velocidad y arranque suave en baja tensión. Gracias.